Hola, un saludo para los visitantes regulares del canal y una invitación a suscribirse para los que hasta ahora lo conocen. Ok, si llegaste a este video supongo que no es la primera vez que escuchas sobre motos eléctricas y particularmente la marca Cero, así que les voy a ahorrar el tiempo contando la historia de la marca y de los vehículos eléctricos, que para eso hay cualquier cantidad de videos en línea. El objetivo de tomarme el tiempo de hacer este video es poder ofrecerle a personas que estén interesadas en comprar una moto de estas, una experiencia desde la voz de un usuario que no es el experto en periodismo automotor ni el fanático geek de las especificaciones y comportamiento al más mínimo detalle. Considero que este tipo de videos que no tienen tanto enfoque en lo técnico aportan valor, pues gracias a que personas que tienen canales como La Ruta Eléctrica o New Zero Land pude tomar la decisión de compra. Otra razón para un video de estos, y no menos importante, es ver si logro subir las horas de visualización y le saco cualquier pesito a este canal que lleva años sin producir desde que YouTube se puso exigente con los requisitos para monetizar. Entonces, ¿cómo es que uno termina montado en una moto eléctrica y más en una de gama alta, entre comillas, y luego explicaré por qué entre comillas, en un país donde no hay ni el saludo de infraestructura para vehículos eléctricos ni conocimiento en el gremio de las motos para servicio técnico de esta tecnología? Pues para mí la respuesta es porque soy de gustos raros cuando de vehículos se trata. En principio, hace unos 13 años la moto fue para mí una diversión y era el espacio donde me reunía con gente y salía a paseos, lo que llaman la cultura motera. Y en cuanto a motos, arranqué por el principio, con una scooter que fue lo primero que pude comprar con mi propio dinero cuando comencé a trabajar. Era una poco confiable pero exótica UM Vertix 200, que vaya uno a saber cuál es la marca real por allá en China. Si ven las imágenes se darán cuenta por qué digo que mis gustos son raros. Y de paso les dejo links a un par de videos de esa moto, ya que si se dan una vueltica por el canal, gran parte del contenido es aceleraciones y pasadas en dinamómetro. Me la gocé mucho en su momento y con sus problemas, pero viendo motos grandes pues uno se antoja, ¿no? Siempre se quiere subir de nivel. Y luego de endeudarme un poco bastante, me monté en una Suzuki XF650 Freewind, que era la moto top de su época, aunque ya no tanto para cuando la compré, pero en todo caso la sensación de pasar de scooter a una moto de alto cilindraje es increíble. Tener tanto poder bajo la mano se siente que no hay moto más rápida que la de uno. Y acostumbrarse a otras fuerzas entre el tráfico, parqueando a velocidad, en curvas, pues es asustador pero emocionante también. Después de meses se siente uno mucho más seguro en una moto grande que en una pequeña. Claro que después de varios años con ella y sin una clara intención de cambiarla, por cosas de la vida fui con mi papá a un salón del automóvil donde había motos, por supuesto, y los dos terminamos enamorados de una BMW, particularmente la G650 GS del año 2010, la cual no podíamos creer que costara prácticamente lo mismo que una Vespa del mismo año. Pues total que nos dejamos llevar por la promesa de valor del estatus que representaba tener una moto BMW y la supuesta calidad. Pues 8 años después de tenerla, puedo decir que cumplió con su promesa. Como todas las máquinas, tuvo sus problemitas, pero nada escandaloso. Ya para esas alturas mis ganas de pasear y salir a rodar y rodar solo por el placer de rodar iban bajando y se volvía cada vez más un sinsentido, un gasto de gasolina y tiempo. Esos planes de coger 2 o 3 horas de carretera en las noches para ir a tomar un tinto y devolverse como locos ya había dejado de ser algo que disfrutara. Mi gusto era más por la máquina como tal, arreglarla, desarmarla, volverla a armar, hacerle mejoras, etcétera. Y como a la gran mayoría le puede suceder, siempre había una moto con la cual uno soñaba, y en mi caso no era la moto italiana Superbike cliché que subiera 300 kilómetros. Fue una KTM que duró muy pocos años en el mercado. De nuevo los gustos por lo raro. Y una SMT 990 era el top de mis top. Fue difícil conseguirla, pero
Finalmente se logró y la tuve por 4 años hasta que llegó el punto en que la ciudad se ha vuelto insoportable. Sin darme cuenta, la moto había dejado de ser una diversión para volverse una herramienta de trabajo. Pero por más que yo quisiera tener una herramienta de trabajo genial, la KTM se volvió insostenible. Grande, pesada, estorbosa, muy buena consumidora de combustible, con repuestos costosos, una caja de cambios quisquillosa digna de una KTM y con una potencia exagerada que solo aprovecharla en una que otra calle medio desocupada, pues su ambiente natural, que son las carreteras donde sí que la pude disfrutar, ya tenía muy pocas visitas, así que ya era hora de dejarla ir. Y cuando eso pasó, no me podía quedar sin moto para desplazarme, así que estuve andando mucho tiempo en una tremenda guerrera cortesía de mi papá, que la había comprado hace años porque sí, y andaba por ahí de backup. Una confiable Suzuki GN 125 que nunca me dejó botado. Pero ¿y entonces qué comprar? Si esa era mi moto favorita, ¿para dónde evoluciona uno? La primera opción que me llamó la atención fue una Husqvarna Svartpilen 701. Eso casi ni se puede pronunciar y de entrada una marca que solo había visto en cortadoras de pasto. Así que cumplía con la condición de ser rara, razonablemente pequeña y con suficiente potencia. La fui a ver, me la medí y me gustó. Pero no ofrecían prueba de manejo. Así que miré cuánto video encontré en internet, en YouTube, en todas las plataformas y me estaba convenciendo a pesar de no poderla probar. Mi idea era tener paralelamente una moto eléctrica pequeña para hacer las vueltas en la ciudad y la moto grande para retomar el tema de paseos y salidas grupales. La eléctrica que me estaba llamando la atención era la Super Soco TC Max. Me preocupaba un poco la falta de accesorios en el mercado nacional todavía, y para mí es esencial un baúl o maletero lo más grande posible. Mientras tanto y con el pasar de los días seguía mirando y mirando, y un día cualquiera quedé literalmente cautivado por una maxi scooter que nunca había visto, Honda XADV 750. La fui a ver en vivo a un distribuidor de la marca y me encantó el doble. Pero no me gustaron dos cosas. Uno, se veía grande y pesada, y eso era justamente lo que quería evitar. Y dos, el precio. Con eso como que se me caían los planes de tener una eléctrica para el diario y una más grande para pasear. Pero ¿cómo así? No, que ya no me gustaba pasear ni salir a rodar y eso. Pues sonaba que yo mismo me estaba engañando y ni sabía lo que quería. Como buscaba tantos videos en YouTube de la Super Soco, me salían videos relacionados de motos eléctricas, y entre eso me acordé de la famosa marca Cero, que fueron las primeras motos que trajeron con alguna representación al país hace algunos años, en eléctricas por lo menos. Y hasta la alcaldía de la ciudad compró para la policía varias de ellas, pero terminaron todas botadas en un patio y fuera de servicio. De entrada uno pensaría que por malas, pero empecé a leer foros y videos de la marca en el mundo, y realmente los comentarios y experiencias malas eran casos como aislados, y lo que se encontraba positivo era muchísimo más. Así que me puse a explorar si en el país alguien vendía la marca en el momento, y oh sorpresa que sí. Lo que sí fue un poco decepcionante fue encontrarme con que no tenían vitrina y solo se traían por encargo, así que imagínese si es difícil comprar una moto sin probarla, qué tal sin siquiera verla. Hasta me puse en la tarea de hacer un comparativo en Excel de las motos que tenía opcionadas, e incluso incluyendo la actual GN 125 en la que andaba, pues actual en su momento, para comparar los datos como altura y peso con el fin de escoger algo no tan alejado de la fantástica comodidad de la Suzuki en esos aspectos por lo menos. De toda la línea de la Cero, realmente tocaba mirar hacia las económicas, entre comillas, porque no son económicas para nada, pero eran la FX, la S y la DS. Aún siendo las económicas, ya estaban bastante saliditas de presupuesto, pero cada que veía y leía y videos me seguía inclinando por una eléctrica considerada de gama alta,
por lo menos por el rango de precio frente al mercado nacional de motos. En cuanto a especificaciones, siempre estaba el asunto de la limitada autonomía. Incluso, pues comparada con la Super Soco, la autonomía no era muchísimo mayor. Estamos hablando de unos 30 kilómetros adicionales a la Super Soco, considerando la diferencia en precio. Pero esa idea de salir de paseos largos y retomar eso como que se estaba espantando cada vez más y más. Llegué a la conclusión que la mejor opción era la SZF 7.2, que ellos esos números los ponen en cuanto a la capacidad de la batería, que a pesar de ser la de menor autonomía, esa 7.2 era 36 kilos más liviana que la ZF 14.4, que era de mayor autonomía, pero el precio era casi unos 15 millones de pesos más, como $3.000 por encima. Así que estaría dispuesto a tener una autonomía menor. Sin embargo, en la mesa seguían temas inquietantes como la representación, repuestos, confiabilidad a largo plazo y garantías, ya que la verdad jamás me he encontrado con un acero rodando en las calles del país. Y la representación que había, pues realmente era en pasado, porque en el momento que llamé a preguntarla, parecía que había la representación, pero un par de meses después resulta que ya no. Dejaron el convenio con la marca o que la marca no les estaba mandando. Bueno, cualquier cantidad de historias que uno no tiene ni idea si son ciertas, no son ciertas o cuál es la verdad, pero el caso es que ya no había una representación. Resulta que un día tuve que viajar a la ciudad de Miami por temas laborales y aproveché la oportunidad para visitar un distribuidor de cero que se llama Gables Motorsports y tenían en vitrina prácticamente toda la línea de cero, con excepción de la SRS, que hubiera sido un deleite verla solo por verla. Total que haber visto en vivo la SZF 7.2, que era la que me interesaba, fue muy importante. Me gustó muchísimo y al medírmela me pareció de un tamaño casi que perfecto. No pedí una prueba de manejo por pura pena, pues era evidente que era un vulgar turista y no les iba a comprar nada. Antes me dejaron montar. Pero después de haber visto y tocado, todos los puntos que me preocupaban como que estaban pasando a un segundo plano. Así que me puse más serio con las averiguaciones para ver si era factible traerse un juguete de esos por estas tierras. El tema de garantía y representación no me pareció tan preocupante, considerando el bajo o nulo mantenimiento especializado que se requería. Las cosas de desgaste normal como frenos, correa, suspensión, pues eso lo puede hacer cualquier taller de motos. Lo que más me preocupaba era la vida útil de la batería, porque pues una batería nueva de esas cuesta prácticamente lo que cuesta la moto. Pero la garantía de 5 años de fábrica, quien dice que mantiene prácticamente el mismo nivel de rendimiento en ese periodo, con buen uso por supuesto, pues ya es una muy buena entrada. Por otra parte, de todo lo que pude leer en internet, no era común encontrar fallas prematuras de la batería, o no por lo menos en motos usadas con regularidad y buenas prácticas de carga. La autonomía fue la siguiente preocupación a borrar. Y esto, que es seguramente el mayor pero de cualquiera que piensa en un vehículo eléctrico, para mí realmente fue lo más fácil de superar en el proceso de decisión de compra, porque el tema de paseos y viajes largos ya en mi mente estaban logrando ser muy poco prioritarios. Así que la oferta de 130 kilómetros en ciudad me parecía más que suficiente, y los 90 en carretera aún me parecían un poco limitados, considerando que algún día podría necesitar ir a alguna ciudad cercana de trabajo o incluso hasta de paseo, contradiciéndome de nuevo un poco, pero pues una opción es hacerlo en 2 tandas, parando en la mitad si se llegara a dar el caso. En el fondo, lo que más me preocupaba era la potencia de la moto. 46 caballos no era una cifra que me emocionara, considerando que me acababa de bajar de una moto de más de 100 caballos.
El torque sí era una cifra atractiva, pero realmente en mi mente no lograba traducir esa cifra a la vida real. Por ejemplo, la BMW G650 GS que tuve tenía apenas un poco más de caballos que la 0S y realmente era una potencia bastante aceptable, aunque a veces se sentía que le faltaba. Vi todos los videos que pude, pero era muy difícil concluir, pues los que mostraban alguna prueba de aceleración era o contra una moto de bajo cilindraje o era la versión de 14.4 kWh, que no era la que me interesaba. No hay prácticamente videos de pruebas de aceleración para la versión de 7.2 kWh. Finalmente por allá en un foro encontré un tema no muy popular y alguien decía que la diferencia de caballos de fuerza entre la 7.2 y la 14.4 era más que todo para mantener la velocidad final, pero la aceleración era igual. Eso era la opinión de un X aislado en internet, pero no había más. Eso sí les digo que hoy en día esta es una preocupación que no necesitaba tener para nada, porque qué moto para caminar duro. Para este punto, digamos que ya estaba tomada la decisión de que la moto que quería era una 0S de 7.2 kWh y por lo menos año 2022, ya que las de años anteriores, del 2021 para atrás, tenían un tablero que ya está como desactualizado, que se ve como con color azul, que parece un reloj de esos de LCD viejitos. Pero ya las nuevas traen un tablero más chévere, más contemporáneo, como las motos de hoy en día, que traen ya unos gráficos más bonitos en el tablero. Pero bueno, acá hago el paréntesis que no decidí comprar una moto eléctrica para alardear que estoy protegiendo el medio ambiente, porque ya es bien sabido que, aunque no se quiera aceptar abiertamente, la contaminación que implica ser una batería de litio, y más aún el final de su vida útil, todavía no es más favorable para el planeta frente a lo que venía contaminando, por ejemplo, con la pequeña Suzuki GN125. Así que sí, acepto, sigo siendo un virus para el planeta. Pero bueno, volviendo al tema de la moto como tal, ahora venía el asunto de cómo traer una moto de esas a este bello país, considerando que ya no era factible comprarla acá por la terminación de la distribución. Pues les cuento que no es fácil, pero se puede, y de hecho estoy trabajando en un video sobre el proceso de importación de una moto eléctrica a Colombia, con el paso a paso en detalle, hasta cada papel que se necesita. Intenté buscar en Panamá, que es el país más cercano posible, pero nunca obtuve respuesta del distribuidor de allá. Así que seguí con Estados Unidos, que es por lo menos el país con el que mayor experiencia tengo trayendo cosas y muy pocos problemas he tenido. Busqué distribuidores lo más cercano posibles a puertos y pude negociar con uno en la Florida, que por cierto negociar es más como una formalidad porque descuentos no hay de nada. Aproveché para ordenar con ellos los accesorios que quería, como los handsavers, el portamaletero o parrilla, conector de 12 voltios, cúpula o cortaviento que llaman, y el guardabarro extendido. Voy a dejar unos links acá en el video para que puedan ver la instalación de todos estos accesorios también. El caso es que unos 3 meses después finalmente llegó en su empaque original. Venía amarrada al guacal de madera y los elementos que venían aparte eran los espejos asegurados en una caja en la parte trasera, con el cable de carga y 2 amarres para el casco. Una vez que le soltamos los amarres y se puso en tierra firme, de una vez su primer encendido, o por lo menos su primer encendido en su nuevo hogar. La primera sorpresa es que ya tenía 5 millas. En un vehículo nuevo uno no espera ver, no sé, más de 2, 3 o 4 kilómetros, y menos si supuestamente venía directamente embalada desde fábrica. Pero después pude ver y entender que esas 5 millas fueron totalmente pruebas en fábrica, y más adelante lo explico. La tentación de sacarla y darle una vuelta era demasiada, así que sin espejos, sin papeles y sin nada más que un casco y guantes, me fui de una irresponsablemente a recorrer un par de cuadras en el barrio. Total, ¿qué malo podría pasar? ¿Una caída? Nada. ¿Un accidente con otro vehículo o persona? Nada.
La parada de un agente de tránsito tampoco. Pues debo decir que después de unos 5 minutos de recorrer el barrio y volver sí pasó algo, y es que quedé con unas ganas absurdas de poder volver a salir de nuevo libremente en ella. Desafortunadamente tardó alrededor de un mes adicional para poderla tener matriculada y en regla para circular en las calles por culpa de los procesos burocráticos que también voy a explicar en detalle en el video sobre cómo importar una moto eléctrica al país, del cual les había hablado antes. Ahora sí, después de haber aguantado tanta carreta, finalmente les hablaré de la moto como tal. Como es debido, vamos a comenzar con lo bueno y lo que me ha gustado de esta moto. El diseño, a pesar de no ser la locura, es llamativo. El único color disponible para las 2022, que es el azul crepúsculo, es raro y único. No va a encontrar una moto con un color similar, aunque es un color bastante discreto para los que tienen gustos por algo que llame más la atención. El tablero es muy bonito comparado con los tableros del 2021 para atrás, y en general los botones y el manillar son de buena calidad, se sienten agradables al tacto. Tiene dos buenos espacios con cerradura para guardar diferentes cosas que uno pudiera necesitar llevar, como impermeables, reflectivos, candados, el cable de carga. El primero se encuentra aquí arriba, que es donde normalmente en una moto de combustión iría el tanque de combustible, pero acá es una pequeña bodega. Aquí tengo guardado el cable para cargarlo, un candado para el freno para evitar que se ruede en una bajada muy empinada, y diferentes cosas como el cargador de celular, algunas cuerdas de amarre, pero es un buen espacio. Incluso algo de herramientas se puede guardar ahí. En este espacio es donde se instalaría el accesorio de carga rápida, que si uno lo solicita, pues este espacio se pierde. Por otra parte, tenemos la bodega inferior, que se accede abriendo esta tapa, y acá tenemos otra cerradura. Acá también hay un buen espacio de carga. Normalmente en este espacio iría otra batería si se ordena el modelo de 14.4. Acá iría la otra sección de la batería, pero en las de 7.2 podemos tener este espacio de carga. Entonces en general hay muy buen espacio, y pues si adicionalmente contamos con un maletero junto con la parrilla, pues el espacio de carga es muy bueno. Por otra parte está el peso. De lo que más me aburría de la KTM 990 era moverla para parquearla y acomodarla. En cambio, los 142 kilos de la 0S son muy razonables para moverla. Y bueno, otras ventajas de los vehículos eléctricos me encantan, como por ejemplo que no hay que despegar motor cuando está nueva, no hay que estar pendiente de refrigerante y de aceite o de consumo del mismo, no hay que calentarla en las mañanas para salir, y por supuesto, lo mejor, no hay que visitar las estaciones de servicio para tanquear ni pensar en lo costoso que está el combustible. Además, no hay que apagarla en las revisiones de los perritos de los centros comerciales porque no hay humo que les dañe la naricita. Y sí, si se lo preguntan, tristemente en Colombia en muchas partes todavía revisan los vehículos con perros antiexplosivos antes de entrar. En cuanto al rodar, bueno, esta tecnología eléctrica la verdad es maravillosa. Lo primero que uno nota es la suavidad y el silencio.
Siempre es agradable el sonido de un buen motor, pero después de andar sin ruido de motor no lo extraño para nada. De todas formas sí tiene un zumbido eléctrico que se escucha pero no es nada molesto. Tampoco hay vibraciones, así que los pies no quedan con ese cosquilleo fastidioso después de largo rato de rodar. Ya en el tráfico de ciudad, no tener clutch ni cambios es la mayor ventaja y comodidad posible, pues estas motos son solo acelerar y frenar. De hecho, los primeros días mi mente todavía mandaba instrucciones al pie para rebajar cambios mientras frenaba. Por otra parte, al entrar ahora a los parqueaderos, ya puedo sostener la tarjeta o recibo con la mano izquierda, cosa que era difícil con una moto de cambios. La distribución del peso es excelente, gracias al bajo centro de gravedad por la batería, y como no es la batería más grande, hablando de esta 7.2, no se siente que no lo deje a uno cruzar la moto. En las curvas se siente segura y no hace extraños. Eso sí, toca ser muy dócil con el acelerador porque el inmediato torque que tiene lo puede hacer resbalar a uno saliendo de una curva o algo. El stop o luz de freno tiene un excelente diseño y es LED a diferencia de la farola. Los frenos están a la altura de la potencia que tiene. El delantero, a pesar de ser de un solo disco, tiene una mordida que le permite a uno parar sin problema en situaciones de emergencia. El trasero tardó varios kilómetros en sentar porque al principio se sentía inefectivo, pero ahora ya es completamente notorio su aporte a la disminución de velocidad de la moto. Los frenos ayudan a la regeneración de carga y en el tablero indica qué tanto están regenerando. El ABS es desactivable y no es para nada invasivo. Se requiere una frenada con mucha presión para que entre en acción. Como todos los vehículos eléctricos, también genera carga en descanso, es decir, cuando la moto va impulsada y se suelta el acelerador, el mismo impulso está cargando ligeramente la batería. Sin embargo, esto es más una ayuda como para que no se descargue tan rápido, porque jamás he visto que el indicador de carga suba mientras uno va manejando. Tendría que ser una bajada eterna. Y lo que más me tiene enamorado de ella era lo que más me preocupaba al principio: la aceleración. Es absurda. La respuesta del acelerador es inmediata y descarada. Apenas un medio giro es más que suficiente para adelantar carros, cambiar de carril rápidamente, salir adelante en un giro o casi cualquier situación que requiera rapidez. Desde ceros, un leve giro de la mano da para salir adelante de cualquier moto o carro. Una moto grande podría lograr salir así de duro de ceros, pero con un acelerón de la madre y un manejo de clutch de expertos que no lo deje a uno con la moto patas arriba. La velocidad de fondo de 160 km por hora para muchos no es la gran cosa, pero lo cierto es que uno muy rara vez sube hasta allá. En general 70, 90 es más que suficiente en la ciudad cuando hay espacio, y la moto sube hasta allá casi que de inmediato. Todos los amigos que han manejado esta moto y experimentan la aceleración tienen la misma reacción. Se bajan con una risa nerviosa y eso me incluye a mí, la primera vez que la manejé. Marica. Sí. Puta, qué gono. ¿Qué tal? Ush, qué fiera esta mierda. Qué salvaje, ¿no? Qué animal. ¿Ustedes ya le dieron vuelta a esto? Leo me dio vuelta a mí, Ush, de pato. puta. Qué salvajada, ¿no? Ush. Con ese torque que tiene, tan fácil como puede uno salir de un aprieto, puede uno resultar metido en uno por lo rápido que se alcanzan velocidades. En la calle, lo que más le preguntan a uno es: uy, ¿esa moto es eléctrica? Sí, señor, es eléctrica. ¿Esa es eléctrica? Sí, señor. ¿Qué velocidad tiene esa? ¿Cómo? ¿Qué velocidad tiene esa? Llega a 160 más o menos. Permiso. Y luego viene la pregunta incómoda: ¿y cómo cuánto vale esa moto?
Ya otros siguen el interrogatorio con otras preguntas como, oiga, ¿y cómo se mide el cilindraje que tiene? O ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? Yo les digo que en vatios son 34.000 y ya ese número tan grande de entrada asombra a la gente, así no entiendan qué significa. Pero una cifra que me parece apropiada para compararla con motos a combustión, es decir, que equivale más o menos a una moto 700, porque fondea como una 500 aproximadamente, pero acelera como una 1000. Y esto que digo no es exagerado. De hecho, me he divertido un par de veces asustando superbikes con el brinco que pega esta moto arrancando y nadie se lo espera. Eso sí, por supuesto, la superbike después de unos 70 o 90 metros lo alcanza uno y lo pasa volando. Cabe resaltar que conforme va bajando la carga, disminuye la aceleración a alta velocidad, es decir, ya subir de 115 o 120 le cuesta más y es bien notorio por debajo del 50%. Sería bueno que en las especificaciones dijeran que la potencia que tienen no está siempre disponible, pero bueno, por lo menos el torque siempre está, incluso en muy bajos niveles de carga, y la he manejado en 0% de carga, y aún así responde perfecto para cambios de carril y situaciones así. Otra cosa que me gusta y que uso con frecuencia son los modos de manejo. Ella cuenta con 3 modos. El primero, que es el Eco, que es como la medida de fábrica para mantener un equilibrio entre regeneración de carga y entrega de potencia, que me parece que para la ciudad funciona muy bien y está muy bien configurado. El siguiente modo es el Sport, que es donde se brinda toda la potencia disponible de la moto, y realmente en la ciudad me parece un poco agresivo. La respuesta del acelerador es muy brusca, pero pues la potencia está disponible por completo. Y el último modo, que es el Custom, que uno a través de la aplicación de Cero puede, como la palabra lo dice, customizar la aceleración, la entrega de torque, digamos, la velocidad final y la regeneración de carga. Ahora sigamos con lo que no me ha gustado de esta moto. El compañero del canal de YouTube La Ruta Eléctrica dice que es una moto de gama alta, pero no estoy totalmente de acuerdo. Por precio tal vez, pero por equipamiento no tanto. Si uno la compara con las motos eléctricas que hay en el mercado nacional, tal vez por ahí sí, porque cuenta con chasis, frenos y suspensión de primera. Pero en el caso de la Zero S y DS, hay detalles que dejan mucho que desear. Esto puede sonar a quejas de princesa, pero los detalles aportan mucho para decidir si una moto te gusta más que otra. De entrada, manejarla sin guantes podría ser doloroso. La textura de los cauchos es muy atractiva a la vista, pero los grips del manillar son como para marcar ganado. Hablemos sobre la llave de la moto. El switch, pues parece como el switch de cualquier moto, no tiene nada extraño ni nada raro, solo que hoy en día pues ya hay motos que son de no contacto, que la llave la tiene uno en el bolsillo realmente. Pero miremos acá la llave, por ejemplo, de la Suzuki GN 125, una llave completamente simple, pues de una moto de gama baja. Miremos algo más sofisticado. Esta es la llave de una Nissan X-Trail del 2007. Digamos que para el año está razonable. Esta es la llave de mi casa, una llave común y silvestre. Esta es la llave del acero. Parece la llave de un cajón viejo. Nada sorprendente, un pedazo de plástico y un pedazo de metal. De hecho, la llave del maletero Givi, a pesar de ser del mismo material, es hasta mucho más bonita, tiene un diseño atractivo. Pero esta, pues, absolutamente corriente, por no decir nada más.
El acabado de los plásticos es clásico de un producto estadounidense. Apenas encajan y bordes filosos. No se sienten por lo menos de mala calidad, como que se vayan a partir como en una moto china, pero pues sí podrían ser de mejor acabado. Por ejemplo, si miramos esta tapa, todo esto es filoso. Acá toca meter la mano con cuidado porque se puede ir uno casi que cortando. Los empaques que traen acá para el cierre de estos cajones pues realmente no sellan perfectamente, así como en este de la tapa superior. Si ustedes se fijan, por ahí queda no un cierre perfecto, es apenas como una tapita. Cuando llueve muy fuerte se alcanza a entrar algo de agua, tanto aquí como en este lado. No es que vaya a quedar todo emparamado, pero sí se alcanza a entrar algo de agua. Los plásticos del tanque son mucho mejores, aunque en los filos y acá adentro cuando uno desarma se sienten también bordes bien filositos. Pero por lo menos encajan bien, y cuando uno desarma partes, todo vuelve a encajar en su lugar, contrario a las motos chinas que a veces uno desarma y después no vuelve a cazar nada donde estaba. Por otra parte, que traiga todavía una farola con luz halógena y direccionales con luz incandescente, incluso el cocuyo o la luz de día también es incandescente, pues parece incorrecto a estas alturas, donde se supone que la tecnología LED es lo que manda la parada, y sobre todo en un vehículo eléctrico. Acá únicamente utilizaron LED en el stop, ni siquiera en el que alumbra la placa usaron LED. Acá también tiene incandescente. Por otra parte, el equipamiento que trae es como apenas el necesario, y al parecer para la marca algo como un reloj no es para nada necesario. Lo más inaceptable de todo es que no haya control de tracción, considerando el torque que tiene. En esta moto uno fácilmente puede terminar caído si no se tiene cuidado con tierra, piso mojado, piso aceitoso, líneas de pintura de demarcación y similares. Ahora vuelvo con los modos de manejo. Esto es algo ya prácticamente estándar en motos de alto cilindraje y se agradece tenerlos acá, pero no estoy del todo satisfecho con ellos. El modo eco es más que suficiente para la ciudad. La respuesta del acelerador es más dócil, la velocidad se limita a 110 km por hora y la regeneración de descanso es alta, lo cual frena un poco la moto al soltar el acelerador, y eso es perfecto, pero me gustaría que el modo eco fuera más eco. Aún sigue teniendo mucho torque y no el 100% de regeneración. Diría usted que para eso está el modo custom, pero ahí va mi otro problema, es que solo se puede usar la app de cero para ajustar este modo custom. De entrada toca vender el alma al diablo aceptando términos y condiciones que no todos quieren aceptar. Tener que usar la app no siempre es práctico, y además los ajustes custom pues no son tan reales. Por ejemplo, puede uno poner el torque en 0%. Tras de que no tiene ningún sentido que uno dejara un ajuste para que la moto no arranque, este torque no queda en cero. El mínimo, así uno lo deje en cero, el mínimo torque viene a ser del 35%.
Y algo similar pasa con la velocidad final, se deja subir hasta 170, pero resulta que la moto solo llega hasta 160, entonces el usuario se la pasará tratando de desbloquear o conseguir sus 10 kilómetros de velocidad adicional. La aplicación tiene otra funcionalidad, que es la de descargar los logs de batería y logs de computadora central. El log es como un historial de eventos que ocurren con la moto en su funcionamiento, pero estos se demoran bastante en descargar, sobre todo el de batería. El de computadora central puede demorarse unos 4 o 5 minutos y el de batería puede llegar a demorarse hasta unos 10 minutos o más. Está por otra parte el asunto del tablero. Yo quería un Acero del 2022 solo por el tablero, ya que el de las 2021 se ve muy desactualizado. Este nuevo tablero tiene una interfaz sencilla y muy fácil de entender con números suficientemente grandes. Sin embargo, teniendo una pantalla de estas características me decepciona lo poco personalizable que es. Solo se pueden cambiar los 2 bloques de información que hay a cada lado del velocímetro, pero si quiero 3 bloques de información ya no es posible. Por ejemplo, ahora tengo la mía configurada para ver a la izquierda la autonomía restante y a la derecha el cuenta kilómetros de viaje o trip. Pero adicional a eso me gustaría ver, por ejemplo, la temperatura de batería, y si no fuera mucho pedir, un reloj. Aquí hago la salvedad que para el 2023 ya incluyeron un reloj en el tablero en la esquina superior izquierda. Entiendo que seguramente lo hicieron así para mantener una lectura fácil y sencilla, pero se les olvidaron las opciones de personalización. Aquí de nuevo entra en juego la aplicación que trae la funcionalidad de un dashboard o tablero, que sí es mucho más personalizable y puede mostrar mucha más información al mismo tiempo. De entrada casi no logro descubrir cómo abrir ese dashboard. Resulta que lo único que había que hacer era dejar el app en la pantalla principal y subir la pata de la moto, pero no era tan evidente. El gran problema de ese dashboard o tablero es que tiene mucho lag o retardo. Mientras más rápido vaya uno, más tarda en refrescar la información. Entonces puedes ir a 80 y el app aún muestra 20. Además, nadie quiere sacar el celular, conectar el app y montarlo en un soporte cada vez que vaya a utilizar la moto solo para ver información extra. De hecho, uno quiere tener el celular en la moto si acaso para el GPS. No sé si este problema del retardo de la información o lag tenga que ver con mi celular o con la conectividad Bluetooth. La verdad no lo he ensayado con otro, pero tengo que intentarlo a ver si eso mejora. Pero bueno, estos son detalles con los cuales puedo convivir. Finalmente, hay 3 cosas más que no me gustaron, de las cuales solo la primera es imposible de resolver, y es el radio de giro. Para ciudades como la mía, en donde el tráfico es terrible y donde las motos andan entre los carros como cucarachas, un buen radio de giro del timón es muy útil. Con la Acero, en tráfico detenido, me he visto en la necesidad de correrme para atrás, luego un poco para adelante, luego para atrás y así hasta caber por el espacio que uno necesita girar. Ha sido necesario medir mucho mejor los espacios donde uno se va a meter para caer lo menos posible en estas situaciones. Lo segundo es la posición de manejo. No digo que sea algo completamente negativo porque realmente es una posición inclinada hacia adelante y adecuada para una moto tipo street, pero para mí resultaba un poco molesta para el cuello y la espalda. Esto lo resolví fácil instalando unos elevadores de manillar, que acá en el video voy a dejar el link para que vean la instalación, y ya después de esto me siento mucho más cómodo en el uso diario. Importante resaltar que con estos elevadores, más los handsavers que instalé, más el cortaviento, el acceso a la zona del switch se volvió terrible y ahora es todo un reto meter la llave. Lo tercero era el asiento. Como soy flaco, el asiento, a pesar de no sentirse duro al tacto, parecía una piedra después de 20 minutos de estar sentado en él. No creo que sea el asiento ideal para viajes. Tan así que venden un asiento de turismo como accesorio, pero vale como $300.
Con un tapicero local lo pude resolver colocándole unos injertos de gel. No quedó como el asiento de una Goldwing, pero mejoró muchísimo. A esto sumémosle los posapiés, que hasta ahora me doy cuenta de la importancia que tengan caucho. Los de esta moto son solo la pieza de metal al desnudo y después de un rato, si tus zapatos no tienen una suela gruesita y blanda, sí que empiezan a tallar. Para que no digan que me quejo mucho por pendejadas, voy a incluir una queja adicional y son los hand savers o cortavientos para las manos que le puse como accesorio original. Tal parece que están diseñados para las S y DS del 2021 para atrás, porque al intentar instalarlos en esta 2022 quedaban pegando con el tablero. En este video les voy a dejar el proceso de modificación y fabricación de los soportes que tuve que hacerle para poderlos colocar. Les dejo el link. Y pues de paso tienen más un diseño que le cuadra mejor a una moto enduro y no a una moto street. Quizás en una FX o en una FXC se van a ver mucho mejor. Como última molestia de cierre está el problemita que uno no puede alertar de su presencia a otros actores de la vía con el sonido del motor para que un peatón no se cruce o un carro no lo cierre a uno. Toca solo con pito, lo cual es irritante. Pero este problema es en general de las motos eléctricas, entonces no se lo vamos a adjudicar exclusivamente al acero. Pero ya que estamos hablando de problemas, les voy a contar el mayor problema que ocurrió con esta moto, que estuvo a punto de hacerme concluir que había sido la compra más estúpida que había hecho a la fecha. No quiso arrancar. Lo primero que hice fue buscar en el manual qué significaban todos los errores que salían en el tablero. El 45 era la pata abajo, así que no había problema. El 23 decía Post Error. El 24 Startup Error. Y el 60 Bike Configuration. Hay otra sección que indicaba sobre los patrones de parpadeo del triángulo rojo, pero el que hacía la moto no aparecía en el manual. Busqué en internet en foros y encontré algunas pocas personas que les pasó lo mismo, pero la única solución que tenían fue llevarla a concesionario y allá lo resolvieron. Recordemos que en el momento que esto me ocurrió no había servicio ni representantes de la marca en el país. Lo siguiente que hice fue llamar directamente a fábrica y después de varios intentos me contestaron. Cuando describí el problema, me pidieron descargar los logs o historial de la moto por medio de la aplicación y que se los enviara al correo para ellos analizar qué sucedía. Les aclaré que la moto estaba en un país donde no había representante o servicio técnico para la marca. De mi parte le di una mirada a los logs y pude ver cosas que no se veían bien, como Bike Model Unknown y Disabling Throttle. La fábrica me contestó realmente rápido, 2 días tal vez, pero su respuesta fue olímpica. El problema requiere que su moto sea reconfigurada. Debido a que en Colombia no hay servicio, le recomendamos llevarla a Panamá o Costa Rica, que es lo más cerca. Quedé como, ¿qué? Paralelamente, yo ya había hablado con el concesionario al que le compré la moto en Estados Unidos, a ver quién me ayudaba primero, si ellos o la fábrica. Pero el concesionario simplemente me dijo que iban a hablar con fábrica a ver qué se podía hacer. Lo único que yo pude hacer respecto al problema, y todo esto a punta de información que encontraba en foros en internet, fue conectarme a la moto con mi computador portátil usando un cable OBD2 construido según el manual no oficial de Zero disponible en internet. Y en efecto me pude conectar al computador y ver el error que estaba ocurriendo en vivo, pero no se puede hacer nada sin una clave de acceso al computador de la moto. El problema era muy sencillo, la moto perdió el dato de qué modelo de moto era. Simplemente en vez de decir Bike Unknown Model debería decir modelo S, pero sin este dato ella bloquea el acelerador. Entonces simplemente la moto no funciona.
Le propuse a la fábrica como solución que se conectaran de forma remota a mi computador estando conectado a la moto y que ellos desde allá hicieran la configuración necesaria. Pero ya las respuestas no eran rápidas. Era como vivir una tusa. Mi novia me termina sin razón y luego no llama ni aparece. 8 días después de pronto da respuesta, pero negativa. Incluso uno de los correos me dieron a entender de forma diplomática que yo elegí llevar la moto a un país sin soporte, así que me jodiera. Ya estaba haciendo yo cuentas de cuánto costaría llevar la moto a Costa Rica, por ejemplo, y estamos hablando de unos $4,000. Como eso no era viable, pensé en la posibilidad de pagarle el viaje a Colombia a un técnico de un concesionario, no sé, de Miami, por ejemplo, para que viniera a resolverlo directamente acá. Como última opción dije, pues bueno, compro un computador nuevo y se lo cambio, que no me pareció escandalosamente caro, entre otras, aproximadamente $400, frente a lo que iba a costar llevar la moto a otro país. Finalmente se me ocurrió una solución razonable, la cual le propuse a fábrica y el concesionario amablemente me ayudó a gestionar con ellos, que era enviar el computador de la moto a Estados Unidos, lo configuraran allá y lo mandaran de regreso. Ellos aceptaron e incluso me mandaron las instrucciones para quitarlo. No tuve problema para el proceso. De hecho, voy a hacer un video sobre cómo quitar este computador por si alguien lo llega a necesitar. Lo envié por DHL, se demoraron con él menos de una semana y lo regresaron sin cobrarme el envío de regreso. Bonito el detalle. Me dijeron que habían actualizado el firmware para que ese error no volviera a ocurrir. Instalé el computador de regreso en la moto y la pesadilla se acabó. La moto volvió a la vida. Pero bueno, todo lo anterior no es suficiente para opacar lo excelente que es esta moto y lo satisfecho que me siento de haberme arriesgado a comprarla. De las primeras cosas que le hice fue un detailing con el producto Revivify aplicado por mis amigos de Motorama Dream Garage. Es un compuesto que se supone es mejor a los recubrimientos nanocerámicos y hasta el momento, 6 meses después de aplicarlo y varias lavadas, se sigue viendo como el día que me la entregaron. Si recuerdan, hace un rato en el video me estaba quejando que la moto la recibí con 5 millas en el odómetro, pero después cuando estuve con el asunto de mirar los logs pude ver que esas 5 millas que tenía eran de pruebas antes de salir de fábrica, entonces ya esto fue algo que me dejó de parecer escandaloso. Como último dato, la autonomía es en efecto la que ofrecen, la que se publicita. Por ejemplo, en este caso hice un recorrido de 127 kilómetros y medio con carga de 100%, dejándola bajar hasta el 0%. Y ahí todavía dice que tiene un rango de 6 kilómetros y la moto todavía se mueve. Así que amigos, al cerrar este video ya he tenido casi 9 meses con la cero y unos 3.000 kilómetros sin nuevos problemas y muy contento de tenerla porque a pesar de los contras pesan mucho más los pros. Gracias por haberse tomado el tiempo de ver completo este video y pendientes de más contenido.